Bueno, buenas noches a todos los que se están sumando a esta última charla del Congreso Virtual de Derecho organizado por el Centro de Estudiantes, por la Franja Morada. Yo soy Dana Larcón, soy la presidenta del Centro de Estudiantes y bueno, en el día de hoy nos va a dar la charla el doctor Mario Villegas. A continuación vamos a hacer una breve lectura del currículum del doctor. El doctor es abogado, procurador, especialista en procedimiento tributario y ley penal tributaria, magíster en ciencias penales, doctor en Derecho, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, profesor titular por concurso de Metodología de la Ciencia Jurídica y profesor adjunto por concurso en Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Es docente de carreras y cursos de posgrado en la UNE, UTN, UNL, UNR y la UBA. Coordinador de la carrera de especialización en Finanzas Públicas y Régimen Tributario de la Facultad de Derecho de la UNE, investigador categoría 3 del Ministerio de Educación de la Nación, director de equipos de investigación acreditados por la UNE y becarios de UNE y CONICET, director de equipo de extensión universitaria de la UNE, autor de diversas divulgaciones en revistas científicas, fue consejero directivo de la Facultad de Derecho y consejero superior de la UNE por los claustros estudiantiles y de profesores. Fue secretario académico de la Facultad de Derecho de la UNE y practica el ejercicio libre de la profesión de abogado desde su graduación. Doctor, le vamos a dejar la palabra, un gusto que nos pueda dar esta charla y bueno, lo dejamos hablar. Hola Dana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a los que participan y a las que participan de esta conferencia, de esta charla, que me invitó el Centro de Estudiantes de nuestra facultad en el marco del Congreso, de esta iniciativa extraordinaria que tuvo el Centro de Estudiantes de poder realizar a través de esta modalidad, novedosas para todos, ¿no? Porque la universidad pública se tuvo que adaptar a esta situación especial por la que atravesamos de la pandemia del COVID-19 y en este contexto, bueno, realizar este congreso, que fue un congreso de una altísima calidad científica y de un gran nivel por todos los participantes que tuvieron a lo largo de todas estas jornadas hasta el día de la fecha. Hoy voy a hacer la excepción de esa categoría de profesores, así que simplemente voy a tratar de dar lo mejor de lo que uno estudia y aprende a lo largo de este tiempo vinculado en este particular tema de las cuestiones tributarias frente al COVID-19. Bueno, así que eso en primer lugar. Así que agradecerle profundamente a Dana. Aparte, para mí es un gran honor personal, porque además de ser un congreso organizado por el Centro de Estudiantes, estamos frente a la primera presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la historia, así que para mí es un gran honor, Dana, poder participar de esta actividad, siendo vos presidenta de nuestro Centro de Estudiantes. Digo nuestro porque somos parte de la misma comunidad universitaria. Así que presidencia que se lleva una situación compleja, porque nunca a ningún presidente tampoco le tocó esta situación especial, pero que lo están realizando con el mayor esfuerzo y siempre tratando de poner en defensa los intereses de los estudiantes, siempre en el marco de la defensa de la universidad pública. Así que, en primer lugar, aclarar eso. Segundo, y antes de empezar con la temática en sí, no puedo dejar pasar la oportunidad, si bien hoy es 17 de junio, que también de la ciudad de donde vengo, que es la ciudad de Salta, se celebra, no es la palabra correcta, se conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. En realidad yo quería hacer referencia no a este hecho, sino que hace 2 días, el 15 de junio, cuando fue el feriado por Güemes, en todas las universidades del país, gran parte de Latinoamérica y del mundo, se celebra un aniversario, en este caso el 102 aniversario de la reforma universitaria en 1918, hecho que ha marcado profundamente a las universidades públicas de nuestro país. De hecho, la fisonomía, las características de la universidad pública concentradas en la excelencia académica, en la formación, concentradas en la investigación científica para generar nuevos conocimientos y concentrada en la extensión con el vínculo preciso que necesitamos para que nuestras sociedades progresen y avancen
a través de la mediación del conocimiento científico. Esta organización que tiene nuestras universidades públicas ha sido pensada en esa reforma universitaria, que ha dado también dos perfiles claves para el sistema universitario argentino. El primero es la autonomía de nuestras universidades, para que ningún gobierno, autonomía no significa estar desconectado de la sociedad o del Estado. Estamos hablando de que ningún gobierno, sea cual fuera el signo político de su gobierno, pueda tomar decisiones dentro de las universidades, sino que las decisiones las toman el cogobierno universitario integrado por estudiantes, graduados y docentes históricamente, y en los últimos tiempos también por el sector no docente. Así que estamos hablando de un hito trascendental que ha marcado también la idea de una universidad al servicio de los intereses mayoritarios de nuestra sociedad, vinculada con las transformaciones, que sea el motor del ascenso social, que sea el motor del progreso de nuestra comunidad y de la igualdad de oportunidades en un marco de mérito, de libertad y de crecimiento de las ideas y de pluralismo, por supuesto. Así que en ese contexto celebro siempre la reforma universitaria. De hecho me considero un reformista, y por eso también quería hacer esta pequeña mención. Vamos a pasar a los temas, para no aburrir, vamos a pasar a los temas de la convocatoria. El área tributaria es un área muy sensible de todos los países del mundo por una particularidad. Ustedes saben que en el mundo en general, las constituciones, sobre todo occidentales, han tenido históricamente tres grandes bloques de derechos que trataron de mantener en toda la tradición constitucional. Y uno de esos bloques está dedicado, sobre todo en la tradición, repito, occidental, está dedicado a la protección de la propiedad. Los otros están vinculados a las cuestiones de derechos fundamentales, y hay un bloque esencialmente vinculado a los derechos patrimoniales, en particular la cuestión de la propiedad. Y lo que afecta específicamente el funcionamiento del Estado a través de los tributos es justamente el derecho a la propiedad. Por eso siempre en todos lugares han sido muy cautos, y por lo tanto, generalmente las disposiciones tributarias en el mundo civilizado, occidental, democrático, republicano, lo que tiene pensado como lógica es que sea uno de los poderes donde se concentra mayor porción de soberanía de un pueblo, en este caso el Parlamento, el que tome las decisiones trascendentales frente a las cuestiones impositivas. Es decir, afectar un derecho, los derechos patrimoniales, en particular los derechos de propiedad de las personas, solamente es viable a través de leyes en el sentido formal y material del término, es decir, las leyes que surgen de nuestros parlamentos. La situación especial de pandemia, ustedes saben, obligó a que los parlamentos en el mundo han funcionado relativamente. Vamos al caso argentino, que es lo que nos interesa en esta conversación. En el caso argentino, el Parlamento prácticamente no ha tenido actividad. Estuvo volviendo de a poco en estos últimos tiempos, pero inicialmente cuando se planteó el aislamiento, no hubo prácticamente actividad del Parlamento, y eso también hace que la cuestión fiscal o la cuestión tributaria tenga obviamente un conjunto de situaciones en las que todavía no han sido reguladas. Lo que sí puede hacer el Estado, lo que ha podido hacer, de hecho lo tiene autorizado, nuestra Constitución le permite al presidente, el presidente inclusive delega estas funciones por el decreto 618 al fisco, 618 del año 97, es la posibilidad de regular algunos puntos que están establecidos en las leyes para hacerlos operativos, ¿no? A través de resoluciones generales, decretos, etc. Entonces, de esa manera se regula las cuestiones fiscales frente a una situación extraordinaria para todos. Entonces, esto es lo primero que les quería contar. Entonces, no estamos con gran conjunto normativo esencial, como son las normas del Parlamento, abocados a la construcción de una nueva realidad tributaria, sino que lo que tenemos es un conjunto de medidas por lo bajo, es decir, en un plano legal inferior, que están tratando de dar respuestas a las diversas situaciones que se presentan en nuestro país. Hay países que tomaron otras decisiones, vamos a conversar de eso, y hay países como el nuestro que han sido más restrictivos en algunas decisiones que pueden ser importantes, sobre todo para el desempeño de la cuestión económica. Ustedes saben que este aislamiento provocó, hace ya 90 días, no solo la protección de la salud, que creo que en eso hay un acierto, sobre todo por la responsabilidad ciudadana, ¿no?, de tratar de cuidarse, pero hay una faceta del desarrollo económico de nuestro país que está en una situación, por no decir crítica, por lo menos bastante compleja. Entonces, vamos a contar más o menos el escenario en el que nos encontramos y ahí ver cómo fueron tomando las medidas fiscales nuestro país.
Lo primero que podemos contar es que estamos frente a una situación compleja a nivel fiscal. Antes de hablar de lo normativo, vamos a la situación fiscal. Argentina, estamos frente, por lo menos en nuestro caso históricamente, frente a tal vez la presión fiscal o la carga tributaria más grande de la historia nacional. Hoy estamos en alrededor, según los estudios que tenemos, que hay los estudios más serios que existen, hay un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, del IARAF, que es un instituto muy reconocido, que hace una radiografía, un mapeo de todo el país para analizar cuántos impuestos existen a nivel nacional, tanto de impuestos nacionales como provinciales y municipales, y en ese mapeo hoy estamos en el 2020 en alrededor de 167 impuestos de diferentes tipos que en diferentes situaciones graban la vida de los contribuyentes. Esencialmente, obviamente, las personas físicas como de las personas humanas como de las personas jurídicas. Todavía tengo esa mala costumbre de no se me va de las personas físicas, pero inicialmente las personas humanas y las personas jurídicas. Ahora, si uno mira en sí la recaudación tributaria nacional, el 70% de esa recaudación, del impacto de esa recaudación, está concentrado en 3 o 4 tributos, 20% en 11 tributos más, y por lo tanto estamos hablando de que de los 167 tributos en general, 156 solo se recaudan el 10% del total de tributos que se recaudan en este país. Es decir, hay una gran concentración en grandes tributos nacionales, estamos hablando de 15 a 16 tributos nacionales que concentran gran parte de la recaudación y el resto están diseminados por otros. Esto implica una gran carga fiscal, es decir, un volumen desmesurado de tributos, y eso que en el año 2018 se empezó con un intento en la reforma impositiva, intento de ir reduciendo esas cargas tributarias de alguna manera, ¿no? Para poder tener, por lo menos, los países del mundo más organizados tienen pocos tributos, muy claros, muy orientados, ¿no? Hacia la búsqueda de cierta progresividad tributaria, y en nuestro caso, como verán, 167 tributos en general, la verdad que es una enormidad, por lo menos en esa carga tributaria. También tenemos una enorme presión fiscal, tal vez una de las más grandes también de la historia nacional. Estamos cercanos al 30%, o en este momento, porque al principio de año era el 30%, en este momento se estima que puede llegar a andar en el 33-34%, lo cual superaría la marca histórica de hace unos cuantos años del 32% de presión fiscal. Esto son números vinculados con el Producto Bruto Interno. Los países, esto no significa que sea la mayor presión ni siquiera de América Latina. Brasil tiene una presión más alta, después de Brasil venimos nosotros, y después está Perú, Ecuador, México, etcétera, y los otros países, Chile, etcétera. En el mundo, los países centrales, por ejemplo en Francia, la presión tributaria es del 48%, en los países escandinavos es del 44 o el 46%, en Estados Unidos es del 42, 43%, digamos, en diferentes países tienen otra presión tributaria. El problema en nuestro país, en respecto de la presión tributaria y de la carga impositiva que existe, el gran problema que tenemos en nuestro país, en realidad está concentrado en que somos un país con muchísimos impuestos, con una carga tributaria importante, tenemos una buena presión fiscal, a pesar de que eso tenemos una gran dosis de evasión tributaria, como pasa en todos los países de América Latina, pero en concreto también tenemos, y esto es lo más crítico tal vez de esta situación, es que tenemos niveles de presión fiscal muy parecidos a los países desarrollados del mundo, pero niveles de servicios muy parecidos a los países más pobres del mundo. Entonces, nuestro Estado es un Estado, yo soy un defensor de lo público, ¿no? Pero digo, creo que nuestro Estado es un Estado que no es inteligente, es decir, es un Estado que en ese punto ha tenido cierto fracaso, y lo está demostrando a veces en algunas acciones, cuando el Estado no tiene capacidad de respuesta, porque tiene una gran recaudación tributaria vinculada, una gran presión vinculada a esta situación que le estaba comentando recién, de muchos tributos, de mucha presión, pero no es muy eficiente a veces para controlar la evasión, y por el otro lado, la distribución y el gasto de ese recurso, la verdad que si uno lo mira, la verdad no es una recaudación que uno puede destacar por la prolijidad ni una distribución correcta, a tal punto que el Estado no brinda mejores servicios ni de calidad,
ni tampoco brindan mayores ofertas de infraestructura, mayores niveles de conectividad entre el país, entonces cada vez la cosa está más concentrada en ciertas regiones de nuestro país, y eso hace que obviamente también tengan cierto peso estratégico algunas provincias al momento de las cuestiones electorales. Entonces tenemos un país muy amorfo, muy concentrado en el centro, y que no está pensando un estado de calidad independientemente de las cantidades de prestaciones que ese estado realice. Entonces, eso es lo primero que uno puede pensar en esta situación general que nos encontramos. En la cuestión económica, bueno, hay una serie de cosas que yo marcaría como tema importante para pensar la cuestión tributaria. Además de esta carga fiscal y de esta presión que yo les contaba, también la mayoría de los tributos están valuados sobre bases imponibles, y esto es complejo. ¿Por qué? Porque al tener una depreciación tan grande de nuestra moneda, ustedes sabrán, más allá del control cambiario que existe respecto de, por ejemplo, el dólar, que es una moneda de referencia, nuestro país, la verdad que nuestra moneda está siendo depreciada, por lo menos frente a otras monedas, por un lado, y el segundo, los procesos inflacionarios. Esto hace que las bases imponibles se vuelvan ficciones, ¿no? La devaluación de la moneda, la pérdida de competitividad de la moneda, nos hace pensar que los criterios generales que tenemos en las leyes, que establecen bases imponibles, en algún punto se puedan tornar una medida de valor que no sea útil. Piensen ustedes en líneas generales. Si antes, sobre la cuestión de la recaudación, se cobraba sobre determinados tributos porque las personas tenían volúmenes de ingresos determinados, y eso hoy, trasladado a los precios, con los procesos inflacionarios que tenemos, con la depreciación de la moneda que tenemos, hoy tal vez una persona que antes, por el volumen dinerario, vamos a suponer que ganaba 100.000 pesos por mes, ¿no? Ese sujeto tributa un porcentaje determinado en el impuesto X a la ganancia, supongamos, ¿sí? Esa persona hace un año atrás, ese dinero le servía, por lo menos en términos inflacionarios, en términos de poder adquisitivo, por lo menos 50% más, ¿no? Y hoy está en una situación contraria, y pagando exactamente los mismos valores, o tal vez más, de los impuestos. También tenemos, en este marco, la depreciación de la moneda, que es un gran tema, la emisión descontrolada de papel moneda. Esto realmente, en este momento, uno dice, bueno, hay que salir de esta crisis sanitaria, tal vez el Estado piense que es la única estrategia viable, está tratando de resolver este tema, y bueno, va a emitir. Uno podría tratar de entender esa decisión del Estado, del gobierno, perdón, en este sentido, pero va a tener una consecuencia muy dura al futuro, ¿no? Esto sí, nosotros vamos a prever una situación crítica hacia el futuro, la terrible emisión. Hoy tenemos, a mes de marzo, el volumen, está por salir ahora los datos de abril y mayo, al volumen de mes de marzo ya imprimimos el 90% de lo que se imprimió el año pasado en billetes, y estamos hablando de los primeros 3 meses del año. La verdad que estamos hablando en el periodo en el que todavía no teníamos declarada por lo menos el aislamiento, ya había problemas con la pandemia. Esto permite, ¿por qué se permite toda esta situación de emisión y manejo? Porque a fines de diciembre se declaró la ley de emergencia en nuestro país, una ley de emergencia que abarca todos los aspectos, y uno de los puntos es permitirle al Poder Ejecutivo, ante esta situación de emergencia, bueno, tener disponibilidad de la cuestión presupuestaria. También viene el segundo punto, no tenemos ley de presupuesto. No se aprobó hasta el día de hoy la ley de presupuesto para el 2020, por lo tanto, la mayoría de los entes estatales funcionan con el presupuesto del año pasado, con un 60% a veces de inflación, depende qué tramos tomamos. Si uno toma el tramo mayo del año pasado a mayo de este año, estamos hablando de un 68% de inflación, estamos hablando de un proceso muy alto inflacionario que tienen que soportar los entes públicos para poder funcionar. Y el Estado no está funcionando, y el jefe de gabinete, que es el que administra ese recurso, que depende del presidente, el que tiene en algún punto un manejo discrecional, por no decir una palabra que no corresponda, que sería arbitrario, porque es peligrosa la situación que un solo sujeto maneje como quiera los recursos de todos nosotros. En el fondo, lo que hay que pensar es que los recursos tributarios no son otra cosa que los recursos de cada uno de los ciudadanos que aportamos al sistema a través de los diferentes tributos que están previstos en la normativa vigente. Es decir, no es dinero personal de un gobierno, es dinero de todos los ciudadanos
y de todos los habitantes, porque ciudadanos ya a partir de los 18 años, de todos los habitantes, de 16 años, todos los habitantes que aportamos con los impuestos al país. Bien, entonces ahí tenemos el segundo gran problema, la evaluación de la base imponible es realmente complicada, con estos procesos inflacionarios, de depreciación de la moneda y de emisión descontrolada, realmente estamos en una situación muy compleja. La otra cuestión que marco del gran problema tributario que podemos tener es que hoy, sobre todo en esta situación crítica, donde estamos hablando del cierre de muchísimos puestos de trabajo, de cierre de pequeñas y medianas empresas que tienen un impacto fuerte en la economía nacional, estamos hoy sin contabilizar toda esta situación que se está por venir, hoy estamos hablando que andamos cerca de un 50% de una economía informal, es decir, una economía no registrada, una economía en negro. Pero gran parte de nuestra economía es informal, lo cual esto es realmente muy difícil porque esa economía no tributa. ¿Sí? Hoy le hablaba de la evasión, ¿sí? Parte de esa evasión no solo son los grandes contribuyentes, sino hay también una economía muy informal que hace que la tributación no pueda alcanzarla y eso obviamente tiene un impacto en las posibilidades de recaudación del Estado. Si uno mira, además de esa economía informal, un país paralizado casi 3 meses, ¿sí? Estamos viendo que los niveles de recaudación que tiene el Estado son realmente negativos respecto de mismos periodos de años anteriores. ¿No? Venimos de 2 o 3 meses, ya de principio de año, con algunas dificultades, pero hace 2 o 3 meses que tenemos recaudaciones realmente muy, muy bajas, lo cual hace que el Estado no tenga recursos. ¿Cómo va a funcionar? Y bueno, la respuesta es la emisión monetaria, porque tampoco tiene crédito, y ahí viene el otro problema grave que tenemos, que es la instancia de default. Digamos como le digamos, busquemos la forma que le digamos que todavía stand-by está, como quieran, estamos en default. ¿Sí? Ya han activado los seguros por el pago de la deuda, los acreedores externos, no están encontrando una solución, esperemos que la encuentren, porque si no sería perjudicial, la verdad, para todos, pero seguramente la gente querrá tener certezas, por lo menos los acreedores externos, de cómo el país va a cumplir frente a un país que está acostumbrado a no cumplir, ¿no? Argentina, hay toda una discusión entre los economistas, pero Argentina, para algunos estamos en el quinto o sexto default, para algunos andamos por el séptimo y octavo, todo depende de cómo se tomen algunos default en la historia nacional. Y la verdad que nosotros acabamos de salir hace 4 años de uno, ¿no? Entrar nuevamente en un proceso de default puede ser mucho más complejo, porque no tenemos capacidad de financiamiento externo, no tenemos inversiones, eso sí genera la imposibilidad de activar el desarrollo productivo, por lo menos desde cierta lógica, ¿no? Después uno puede tener otro plan y decir, bueno, no, lo vamos a reactivar de otra manera, pero la experiencia indica en la historia nacional y en la historia de los países latinoamericanos que es muy difícil, ¿no? En estas condiciones puedan negociar, todo va a ser mucho más caro para nuestra economía. Así que eso, en este contexto estamos pensando los problemas inicialmente de las cuestiones tributarias. Agregaría 2 temas más, o 3, y después veríamos cómo fue la respuesta del gobierno frente a esta situación del Estado. Otro tema que no hay que perder de vista en estos temas es la cuestión de la desigualdad y la pobreza. Los impuestos tienen mucho impacto en ese sentido. Cuanto mayor es la carga tributaria, los volúmenes de la carga tributaria, obviamente eso mayormente incide primero en las cuestiones de desigualdad, ¿sí? Porque se termina concentrando más en los sectores que mayor capacidad contributiva tienen y que tienen más riqueza, termina concentrando muchas veces más los recursos, y eso hace que se plantee una gran desigualdad entre todos los ciudadanos. Y eso, cuando además le ponemos la carga tributaria, aún más todavía crece esa diferencia, esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Porque son los que menos tienen, al soportar una carga tributaria fuerte, sobre todo con los impuestos al consumo, que es lo que generalmente las personas que menos recursos tienen aportan, gran parte de esos recursos que las personas de los sectores más vulnerables reciben, terminan teniendo una fuerte carga tributaria, más aún cuando tenés procesos inflacionarios que los llevan a tener, como le dicen algunos economistas, la inflación es como un impuesto encubierto, ¿no? Que sobre todo lo pagan los más pobres. En el caso de la desigualdad, también es muy profunda. Argentina no está midiendo la desigualdad, tiene un parámetro que establecen los organismos oficiales, el INDEC en particular. La pobreza, los datos que estamos por obtener
muy probablemente nos arrojen arriba del 40% seguramente, y se estima que para fin de año, si es que esto no cambia, y la situación todavía se profundiza más, que lamentablemente mi percepción de lo que puede llegar a pasar, lleguemos a niveles de pobreza como los que tuvimos hace 20 años, ¿no? Cercano al 50%, y no es un poco más. Es muy trágico eso para nosotros, porque como sociedad estábamos intentando salir en algún momento de esta situación, y tener a un, una persona de cada dos, es decir, la mitad en situación de pobreza, no habla bien de lo que pudimos hacer como sociedad para mejorar esta situación de todas las personas que la pobreza afecta, ¿no? Y la pobreza no es solo carencia de recursos, es carencia de un conjunto más de situaciones de precariedad sanitaria, precariedad laboral, ¿no? que podemos llegar a atravesar todos. Entonces estamos frente a una situación muy compleja, muy dura respecto de este tema. Y el otro tema que quería contarle como contexto en el que estamos es que las medidas tributarias y el aislamiento, la situación del COVID también planteó una afectación muy fuerte al sector de la pequeña y media empresa. Ustedes ven, son los que más protestan, los que van a ver ustedes más en los diarios, o en la televisión, o en los medios, planteando una situación realmente de crítica, es la pequeña y mediana empresa. En Argentina, el 95% de las empresas son pymes. El 95%, micro, pequeña y mediana empresa, pero esencialmente pymes, ¿no? Es altísimo el volumen de empresas que tienen esta identidad. Y aportan el 70% del empleo blanco que tiene nuestro país. Entonces, si las pymes se ven en un proceso de recesión, venimos en un proceso de recesión larguísimo, ¿eh? El proceso de recesión comenzó un poco más de 10 años. Ese proceso de recesión, del cual venimos después de la crisis del 2008 en el mundo, que viene soportando la economía latinoamericana, en particular la Argentina, proceso que no ha sido revertido durante este tiempo. Y ahora, con una crisis mayor todavía, porque son procesos de recesión que vienen acompañados de procesos inflacionarios, es decir, generalmente estas situaciones son casi contradictorias, ¿no? Generalmente la inflación en los países desarrollados del mundo, que son muy bajas, ¿no? de un dígito, por supuesto, y un dígito de niveles muy bajos, 1, 2, 3 puntos, no más de eso en el mundo, se debe a que hay más, los precios suben producto de que hay más recursos circulantes, es decir, hay actividad económica, generan riqueza, esas riquezas generan recursos que circulan en el mercado, y ese mercado obviamente hace que suban un poco los precios para acomodarse a la situación esta de que hay más dinero circulando, pero producto de la actividad económica, es decir, muy bajas inflación en el mundo son tolerables, muy bajas, a veces de un dígito, porque esto significa que la actividad económica es bastante habitual y el consumo se activa. Ahora, en nuestro caso, no hay actividad económica potente, inflación alta, estamos en un proceso realmente complejo, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que es la que a nosotros nos interesa por las convicciones que tenemos ideológicas, la que nos interesa como eje de una política activa y de desarrollo de nuestro país. Pensamos que son las pequeñas y medianas empresas las que deben tener, debería apostar con mayor firmeza por parte de las políticas públicas. Pero fuera del contexto ideológico, digo, del contexto práctico de esa pequeña y media empresa, el 95% de las empresas de este país están sufriendo la recesión, están cerradas. Se habla de un proceso de quiebra o de concursos grandes de algunas empresas de este tipo de magnitudes en el próximo tiempo, es decir, un volumen importante, se quiere decir con grandes, de este tipo de situaciones, que ojalá no se den, porque sería la verdad incrementar el problema, porque si a recesión, a inflación, a cierre de puestos de trabajo, agudiza la pobreza, profundiza la desigualdad, y nadie quiere esta situación verdaderamente, porque sería mucho más caótica de la que tenemos. Y como sabemos en la historia nacional, miren lo que hizo la última default, cuando se declaró en el 2002, la salida fue un ajuste brutal, sobre todo para los sectores medios y los sectores populares, ¿no? De nuestro país, fueron los que más soportaron el ajuste. Y si usted mira la historia nacional, sí, el ajuste lo reciben siempre los sectores más vulnerables, ¿no? Y los sectores medios. Entonces aquí eso es un tema que no quiero dejar fuera de contexto para lo que lo pensemos. Es un contexto de liquidez total para estas empresas,
y estamos complicados, ¿no? Porque tienen que pagar salarios, tienen que pagar proveedores, tienen que pagar los impuestos. Entonces, la situación no es sencilla. Bien, entonces, en este contexto, que no es el mejor, lamentablemente, o sea, este contexto que hay una crisis global, no crean que solo a la Argentina le está pasando esto. En la Argentina el problema que está enfrentando el mundo, que es una crisis global, porque la crisis económica está en todos los lugares del mundo, en ningún lugar del mundo está pensando crecer como se estimaba, e incluso algunos piensan en no crecer, lo cual para una economía capitalista es casi un sacrilegio. Piensen ustedes que la lógica del capitalismo es que siempre la tasa de ganancia sea creciente, ni siquiera una meseta, siempre creciente. Entonces, si en esa lógica entramos, por hacerlo simple, las economías tienen que crecer, y las economías mundiales están viendo que sus empresas y la economía de los países no van a tener buenos resultados producto de lo que ha pasado en el COVID. Piensen, sin ir más lejos, el sector de turismo, el sector gastronómico, el sector hotelero en el mundo ha tenido un fuerte impacto con los cierres que han tenido que sufrir producto de esta situación de emergencia mundial. En países como Estados Unidos, piensen hasta hace poco, Estados Unidos había perdido 15 millones de puestos de trabajo, ¿no? Y se encaminaba a perder más. Ahora el Estado está viendo qué medidas tomar, pero inicialmente el mundo está produciéndose una crisis fuerte, ¿no? Y cada país, bueno, resuelve como puede su situación. A nosotros la crisis nos va a afectar con mayor magnitud por la situación previa en la que veníamos teniendo de los últimos, diría yo, por lo menos 10 años, 10, 12 años, ¿no? De un proceso complejo de la economía argentina. ¿Qué han hecho otros países? Bueno, han tomado la decisión de generar un conjunto de baterías de recursos económicos y medidas impositivas para resolver o paliar la crisis económica que pueden estar atravesando los contribuyentes, esencialmente las empresas, pero también piensen que como está organizado el esquema positivo en el mundo, hay muchos países donde son más progresivos los tributos, donde las personas humanas son las que tienen un gran impacto también de la cuestión fiscal. Entonces, en ese contexto, el mundo está replanteándose qué medidas tomar para que se pueda desarrollar mejores posibilidades post pandemia, es decir, cuando puedan salir, que esto pueda reactivarse rápidamente, porque a nadie le parece justo ni le parece apropiado que se pida una situación permanente de crisis, ¿no? Entonces, en ese punto, los países del mundo están tomando medidas. Ustedes verán, desde China, pasando por Rusia, por Europa, en gran parte de Europa, Estados Unidos, ¿sí? Algunos países de América Latina, están tomando medidas para poder resolver esta situación de crisis económica, ¿no? Dentro de ese contexto, lo mejor que le ha salido hasta aquí ha sido ese mix entre salud y economía que hizo el gobierno uruguayo, destacado en el mundo, ¿no? Y que también tuvo decisiones impositivas importantes, una que puede ser inclusive hasta más compleja para la Argentina, que es la idea de las residencias fiscales de las personas para poder mudarse a otro lugar y poder tributar ahí y no en nuestro país, lo cual haría reducir aún más la situación crítica de la recaudación fiscal en nuestro país. Bueno, vamos a avanzar sobre este tema. Bueno, no sé si ustedes vieron que a lo largo de este periodo, de estos 90 días que han pasado, una de las grandes discusiones que se tenía era, bueno, cómo otros países del mundo habían salido o estaban buscando alternativas para salir de la crisis, no la sanitaria, sino la cuestión económica, que es lo que nos convoca. Y en ese punto muchos países han tomado una decisión de, bueno, de prorrogar el cobro de tributos, ¿no? De suspender provisoriamente el cobro de tributos hasta tanto esta situación se pueda recomponer y después poder seguir. Alemania es un ejemplo, pongo el ejemplo de Alemania, por supuesto es una potencia económica, pero pongo el ejemplo, pues el líder de Europa, pero pongo el ejemplo de Alemania porque me parece interesante porque la medida fue un shock económico de créditos para el sector privado, restracción de los tributos provisoriamente hasta que esto se pueda reactivar y después ver los mecanismos para la recuperación de esa situación, de la recaudación. Entonces, pero por supuesto, estamos hablando de un país que tiene otra capacidad en su economía, no un país periférico como el nuestro. No podemos hacer una comparación. Ese país, como siguió el ejemplo del resto de los países, tomaron estas medidas inicialmente de tratar de plantear
prórrogas o suspensiones al cobro de los tributos, ¿no? Prórrogas impositivas. Nuestro país no fue por ese camino, y esto planteó una discusión en torno a, bueno, si no hay prórroga de los tributos, si yo tengo que sentarme a discutir y pagar salario, y pagar proveedor, y pagar tributo, y sin tener actividad porque estoy cerrado, bueno, ¿cómo funcionamos? Una empresa preguntaría, bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Cómo salimos de este entuerto? ¿Qué pasa si, inclusive en un momento, se planteó hacer casi como una especie de desobediencia civil y no pagar los tributos? Bueno, las consecuencias hubiesen sido peores. Pero vamos a ver qué respuesta tuvo el Estado frente a esta situación. Primero, la respuesta que le digo, la primera es que no hubo ninguna prórroga. ¿Sí? Lo otro vamos a ver enseguida, si hubo instancias de patear, como quien dice, poco académico el término, pero que trasladar la fecha de la presentación de declaraciones juradas, obviamente, pero no hubo prórroga en sí de los tributos, ¿no? O una suspensión, por lo menos, de las cuestiones tributarias. Entonces, lo que se logró fue algunas medidas que sacó el Estado argentino. La primera, que puedo destacar en este caso, respecto a los impuestos nacionales, porque voy a hablar solo de los impuestos nacionales, es que el Estado, la autoridad fiscal, la AFIP, estableció que para aquellos que no abonan los tributos, ustedes saben, el tributo está compuesto, a ver, en nuestro país, voy a dar una pequeña referencia para que la tengan en cuenta hacia el futuro de la exposición. En nuestro país, el pago de los tributos se realiza a través de, en primer lugar, una declaración jurada, y post declaración jurada se produce el pago de los tributos, ¿no? Es en líneas generales cómo funciona operativamente el fisco. Entonces, frente a la primera cuestión, que es la declaración jurada y post declaración jurada del pago, lo primero que uno piensa es que la mayoría de las empresas, de hecho lo están haciendo, o lo han hecho, han decidido presentar sus declaraciones juradas, o están presentando sus declaraciones juradas, depende del tipo de tributo que le ha tocado, ¿no? Sobre eso, muchos tal vez no han pagado, y entonces la primera medida que el Estado está viendo ante la baja de la recaudación es tratar de, bueno, establecer nuevos criterios para los intereses resarcitorios o punitorios que el Estado cobra cuando, como ocurre cualquier tipo de deuda, cuando hay una deuda y no se paga en tiempo previsto, ¿sí? Hay una posibilidad de cobrar unos intereses resarcitorios y punitorios. Así, el Estado Nacional ha decidido, por lo menos para el trimestre que va entre abril y junio del presente año, que los intereses resarcitorios y punitorios vayan en el caso de los resarcitorios, 2,5, y en el punitorio el 3,8, cuando, por ejemplo, en el trimestre anterior, el de enero a marzo, los intereses estaban fijados en el 3,6 o en el 4,41% mensual, es decir, bajaron, ¿no? la tasa, ¿no? Para poder tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la gente, pegado el caso, pueda pagar. En el caso de que estos intereses surjan como obligaciones que están expresadas en dólares, y que el Estado deba recibir el pago y no se haya hecho, los intereses punitorios van del 0,83 al 1% mensual respectivamente. Esto tiene un sentido, ¿no? La valoración de la moneda nuestra respecto al dólar es diferente, por eso cuando los tributos que se deben son en pesos, acá es el 2,5 y el 3,8 resarcitorio y punitorio, y cuando es en dólares es el 0,83 y el 1%. Entonces, lo primero que les quiero contar es eso. Tenemos este primer cambio a través de una disposición que sacó el Estado Nacional, a través de la AFIP, de variar ese porcentaje de los intereses resarcitorios y punitorios. La otra cuestión que también se tiene en cuenta cuando uno dice, bueno, yo hago la declaración jurada, ¿sí? Presento la declaración jurada porque es una obligación formal que tengo que cumplir, y luego tengo que pagar, y lo que no hago es pagar. Bueno, frente a esa situación, que es la que están atravesando todo el sector de la pequeña y mediana empresa, ya tengo la aplicación de esos intereses que han sido reducidos para aquellos que no pueden o no puedan pagarlo. La segunda cuestión es, obviamente, como consecuencia de tal vez presentar declaración y no pagarla,
es tener la aplicación de una multa, ¿no? De una sanción penal. Es una multa por el no cumplimiento de esa omisión, que obviamente lo común, lo habitual en estos casos es que esa multa esté sujeta a las variaciones que tiene la ley 1183, que es la ley que nos rige en materia de procedimiento tributario, y habitualmente anda alrededor del 100% del importe tributario no abonado. Obviamente que como es una multa tiene todo un debate mucho más extenso, después lo voy a tratar de desarrollar un poco más, porque no se aplica de hecho, como pasa con los intereses resarcitorios o punitorios, sino que necesita obviamente de un procedimiento administrativo, y esto obviamente puede llevar mucho tiempo, ¿no? Tanto en la sede administrativa como en sede judicial. Lo más complejo de esta situación de no pagar o de presentar declaraciones juradas y no pagar, o situaciones de no abonar directamente o ni siquiera presentar declaraciones juradas, es la situación de la evasión, ¿no? Que sí está regulada por la ley penal tributaria en nuestro país. La evasión agravada, piensen ustedes, en nuestro país hoy estamos hablando de más de 1.500, perdón, la evasión simple, 1,5 millones de pesos para evasión simple. La sanción, siempre hablando de por tributo y por periodo fiscal, de cualquier tipo de tributo, nacional, provincial o municipal, por tributo y periodo fiscal es de más de 1,5 millones de pesos, es decir, si ese tipo de conducta es menor a 1,5 millones de pesos, estamos aplicando todavía la sanción de la ley 1183 por defraudación fiscal, pero cuando supera el 1,5 millones de pesos, estamos hablando de evasión fiscal. Y cuando supera los 15 millones de pesos en nuestro país, estamos hablando de evasión fiscal agravada, que es la pena en el caso de la primera de 2 a 6 años de prisión, y la segunda es de 3 años y medio a 9 años de prisión. Eso es lo que establece la ley penal tributaria. Son montos altos, la evasión puede ser, digamos, se puede dar este contexto de evasión especialmente simple para las pequeñas y medianas empresas, pero está como dentro de las opciones que pueden ocurrir, obviamente en la medida que se pueda probar que la persona actuó con esa intención ardidosa o engañosa que prevé el tipo penal. Lo complicado acá no es esta evasión tributaria en sí, sino cuando hablamos de que la omisión del pagar los tributos se refieren a tributos de otros, los que están vinculados con la seguridad social, es decir, con los empleados que tienen las pequeñas y medianas empresas o los que están a cargo de los sujetos, de las personas humanas. Ahí tenemos que la evasión agravada por tributo y por vinculado a la seguridad, por aportes y contribución a la seguridad social en el periodo fiscal, si son arriba de los 200.000 pesos, bueno, estamos frente a una evasión simple en los recursos de la seguridad social, y si estamos arriba del 1.000.000 de pesos, estamos hablando de una evasión de los recursos de la seguridad social agravada. Las penas son las mismas, 2 y 6 años como la tributaria, y 3 años y medio y 9 años en el caso de la agravada. Pero si ustedes miran, los montos son realmente muy bajos, ¿no? Es decir, cualquier pequeña y mediana empresa que tenga un conglomerado de 40, 50 trabajadores y que no le haga los aportes por 3, 4, 5, 6 meses, puede entrar en situación de evasión simple, ¿no? Porque estamos hablando de 200.000 pesos. Entonces, y diré más, menos empleados todavía, ¿no? 10 empleados, 15 empleados, podría llegar a ser el número de que una pyme, porque no puede pagar, porque no tiene liquidez, porque no está funcionando, porque no trabaja, porque la situación es una situación compleja en términos económicos, no tiene recursos para pagar, porque o paga salario, o le paga al fisco, o le paga salario, o paga a los proveedores, y esta situación tan compleja hace que puedan caer tranquilamente en este monto. Piensen que a precio del paralelo, 200.000 pesos hoy serían 1.200, 1.300 dólares. Es un monto realmente exiguo, ¿no? Realmente exiguo. Si uno piensa en la primera ley tributaria, que espero que la memoria no me falle, hablaba en aquel momento, creo que, a ver, no quiero meter la pata y no quiero cometer error, pero creo que hablaba de 20.000 pesos. En 20.000 pesos, en ese entonces eran 20.000 dólares. Hoy, 200.000 pesos son 1.200, 1.500 dólares. Vamos a poner el cambio oficial con el impuesto país y todo, podemos hablar de 2.000 dólares, 2.300 dólares. ¿Sí? A diferencia de lo que era originariamente, es un desfasaje tremendo, ¿no? Y eso también afecta directamente a la posibilidad de desarrollo de estos. Entonces, imagínense, pueden llegar a estar
en una situación de evasión cuando, por ejemplo, no presentaron una declaración jurada. Por eso la importancia, por lo menos, de presentar esta cuestión formal que eximiría, por lo menos, de la responsabilidad o de las responsabilidades vinculadas con estas cuestiones arbitrosas o engañosas vinculadas con el tipo penal que estaba haciendo mención. Por supuesto que estamos en un contexto también complejo, porque para poder aplicar multas o hacer un procedimiento de evasión, una denuncia que tenga que hacer el fisco en cualquiera de estos contextos, la situación no es sencilla porque estamos frente a una feria judicial, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Los tribunales, bueno, ahora depende de los lugares, están volviendo relativamente a funcionar, aquí en Corrientes por lo menos, hay tribunales obviamente, a ver, cuando digo feria, no paralización total, ¿no? Hay tribunales que han funcionado, no dejaron nunca de trabajar en todo el país, y hay otros que tuvieron que obviamente tener cierta cautela para tomar algunas causas, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos hablando de tributos nacionales, ha sacado una acordada en la que establece cuáles son las situaciones de emergencia que pueden entender los tribunales. Por lo tanto, frente a esa acordada, frente a esa situación, la acordada 8, si mal no recuerdo, de este año de la Corte, expuso una feria extraordinaria vinculada con el COVID, que ya había sido establecida por la 6, creo, y sigue siendo prorrogada a lo largo del tiempo, porque todavía no hemos salido de esta situación de aislamiento, ¿no? A pesar de eso, ya hubo, por lo menos tenemos registros, 2 casos relativamente conocidos, pues fueron los 2 que se presentaron de entrada, más o menos estamos hablando de los primeros días de abril, de 2 empresas en Buenos Aires, una vinculada con casas de juego, bingo, Ramallo S.A., y otra vinculada con venta de informática, de equipamientos informáticos y consolas, etcétera, Board Game. Todas son 2 sociedades anónimas que, frente a la situación en la que ya venían con un proceso recesivo, que no venían vendiendo, que encima se pone el aislamiento, presentaron una medida cautelar para que el Estado no le cobre los impuestos. Yo creo que fueron rechazados en primera instancia y después por la Cámara Contencioso Administrativa de la Capital Federal, que es la Cámara que entiende en estos casos, y tanto lo que resuelve el Tribunal Fiscal va a la Cámara Contencioso Administrativa de la Capital Federal, como los casos que son tratados en la Capital Federal por los jueces de primera instancia van a esta Cámara. Obviamente el argumento de la Cámara ha sido resolver el fondo de la cuestión, porque era una medida cautelar para que el Estado no le cobre impuestos. Como no se trata de un tema que sea objeto de tratamiento por los tribunales en esta situación de emergencia, y estando la feria judicial vigente, entonces no se han tratado estos casos, han sido simplemente rechazados porque no se ha podido hasta aquí demostrar la situación de emergencia, ¿no? Por parte de quien la invocaba. Y esa situación de emergencia, obviamente hoy se está pensando, de hecho ya hay otras presentaciones todavía no resueltas, vinculadas con que muchos contribuyentes están mostrando su situación de liquidez, su falta de capacidad de pago, entonces, para poder pedir estas medidas ante los tribunales. Pero como no, los tribunales están de ferias, la situación se vuelve compleja, ¿no? Entonces, fíjense, todos estamos en un clima muy nebuloso, economía con complicaciones varias, empresas que no están funcionando porque estamos en la etapa del aislamiento, trabajadores que tienen que cobrar sus salarios, hay que hacer diferentes tipos de pago, hay liquidez, el Estado no ha tenido prórroga del pago de los tributos, ha seguido cobrando, y estas medidas lo que hacen es, en algún sentido, puede llegar a perjudicar a los sectores, a los contribuyentes en general, ¿no? Bien, esto puede provocar, como decía yo, para este mes de julio, tal vez estos incumplimientos masivos, como ustedes ven, la baja de la recaudación es fenomenal, la posibilidad de que muchas pymes vayan a procesos de concursales y de quiebra, ¿no? Por esta situación que estaba planteando. Ahora, bueno, ¿de qué vale, me pueden decir ustedes, que el contribuyente presente su declaración jurada si después no lo va a pagar, ¿no? Va a pagar el saldo? Entonces, bueno, yo les decía hoy, una es para evitar esta idea de alguna persecución penal por evasión o por defraudación fiscal, que está prevista en la ley penal tributaria y en la ley de procedimiento tributario. La otra cuestión es evitar algún tipo de procesos judiciales, ¿no? Los famosos juicios, le llamamos por deuda presunta, que son
aquellos que al no pagar el Estado puede iniciar ante los tribunales para que, mirando las declaraciones juradas anteriores de los contribuyentes, se establezca el monto de cuánto debería contribuir. Entonces, por esa razón también es importante este tipo de medidas que se puedan tomar. A pesar de que, ahora les voy a contar, hay una cosa que suele ocurrir, que son los procesos de exclusión fiscal, que en este momento están suspendidos. Y obviamente también evitar la multa, porque así como evitamos el proceso de encuadrar como una figura penal, tanto como sanción pecuniaria de la ley 1183 como la figura penal de la sanción delictiva de la ley penal tributaria, en los dos casos lo que ocurre es que se prevé por la ley 1183 una multa en el caso de la defraudación que puede llegar hasta el 600%, que es lo que está cobrando el fisco frente a aquel que intentó defraudarlo al Estado y le aplicamos la multa. Por eso todo esto evitaría la presentación de la declaración jurada aun cuando quede el saldo de pago pendiente para después. Bien. Ustedes saben que los procedimientos, por lo menos en materia tributaria, los procedimientos cuando un sujeto presenta declaración jurada pero no paga, primero se puede poner en duda la propia declaración jurada, pero inicialmente se la puede auditar. Pero inicialmente, al no pagar, el Estado emite una boleta de deuda, le llamamos, ¿no? Emite una boleta de deuda que es inmediatamente no percibido el tributo, se hace el control y se emite una boleta de deuda. Salvo que uno esté vinculado con el Estado, te lo digo en tono de comicidad, pero casi trágico, ¿no? Uno no puede apropiarse, mejor dicho, ¿no? Uno tiene que pagar los tributos y si uno retiene el tributo que lo hace en nombre del Estado, inmediatamente lo tiene que depositar. Si no lo deposita, obviamente genera una deuda con el Estado, ¿sí? Y esa deuda es una deuda tributaria por los fondos percibidos, ¿no? Eso, cuando uno no paga, no es que le salta la alarma a la AFIP e inmediatamente empieza el proceso de emisión del cupón de deuda, la boleta de deuda, y eso puede iniciar un proceso de ejecución fiscal, que es un proceso sumarísimo, porque basta con ese cupón de deuda para que el fisco, a través de sus agentes fiscales, se presente ante un juez y pide y reclame inmediatamente el pago. Acá no hay un proceso de discusión, no es contradictorio, nada, es un juicio ejecutivo, se presenta la boleta de la deuda, eso es prueba suficiente de la deuda que tiene el contribuyente y que el juez puede ordenar hacerlo efectivo, inclusive trabando en algún caso embargo o inhibición general de algunos bienes, cosa que es muy compleja porque ya la Corte Suprema hace más de 20 años aproximadamente, un poquito menos, sacó un fallo que es Intercop, Sociedad Anónima, que es un fallo interesante porque plantea que ante el fisco embargaba e inhibía todo. Ahora es solamente por el monto que lo tiene que hacer y en la medida obviamente que tenga garantía a los contribuyentes. Pero fuera de esta anécdota, digo, las ejecuciones fiscales se realizan con este procedimiento frente a una deuda que tenga el contribuyente. Hoy por hoy están suspendidas las ejecuciones fiscales. Es otra de las decisiones que ha tomado el gobierno. A ver, la primera, como le dije, reducir el 13 transitorio. La segunda medida que podemos tomar como medida es la suspensión de las ejecuciones fiscales y por lo tanto también eso hace que no ahora, pero después sí puedan ser objeto de reclamación por parte del Estado. Repito, hay que tener mucho cuidado porque esta situación es una situación compleja, ¿no? Ante la posibilidad de una eventual regularización que se pueda pensar el día de mañana, cuando esto pase por parte de los contribuyentes que están afectados por estas medidas, bueno, hoy el fisco también tomó una medida que me parece sana, relativamente, a través de dos disposiciones. La primera, la Resolución General 4684 de este año, y después prorrogada, que tomó una medida hasta el 30 de abril del 2020, y después prorrogada por la 4705, que también mantuvo la medida hasta el 30 de junio, o sea, hasta fin de mes, que es la medida de suspender las medidas cautelares a las que estaban pendientes o que registraban en el sistema registral que tiene nuestro Estado, vinculado con las micro, pequeñas y medianas empresas. De esta manera se evitan los embargos y cualquier otra medida cautelar que puedan afectar a las pequeñas y medianas empresas, es decir, a la liquidez
que las pequeñas y medianas empresas tienen cuando tenían un proceso previo a la pandemia, es decir, cuando estaban en medio de, de, de decisiones que podían afectar la liquidez de la empresa, es decir, la posibilidad de pago de esa empresa, de las pequeñas y medianas empresas, no de los grandes contribuyentes, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, cuando esto afectaba eso, esa capacidad de liquidez, se tomaron estas medidas para no continuar por lo menos con los embargos o con las medidas cautelares para que las empresas puedan tener un poquito más de margen de movilidad o de maniobra. Perdón. Aclaro que esto ya eran medidas que venían tomándose desde agosto del año pasado. ¿Sí? En agosto del año pasado, el gobierno nacional en ese entonces, de otro signo político, había decidido suspender las medidas cautelares y evitar los embargos de las pequeñas y medianas empresas, pues la crisis económica ya se venía mostrando. Entonces, como eso venía ocurriendo, esta medida era hasta el 31 de marzo de este año. Lo único que hacen estas dos resoluciones, la primera es postergarla hasta el 30 de abril y la segunda hasta el 30 de junio de este año. Esto es una medida que se viene tomando. Aclaro una cosa, evitar los embargos o cualquier medida cautelar que pueda afectar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, acuérdense, solo pequeñas y medianas empresas, no implica suspender el cobro de intereses resarcitorios, ni punitorios, ni las multas. Con lo cual, eso que hablé minutos antes se mantiene, ¿no? Es decir, esta situación se continúa a pesar de esta medida, por lo menos para mantener la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. También el fisco tomó la decisión de una feria fiscal administrativa, no solo el Tribunal Fiscal en su momento, sino también la FIP, hoy ya levantada a medias, porque están tratando de funcionar relativamente el Estado, pero ha tomado esta decisión, ¿no?, de extraordinaria de evitar cualquier tipo de funcionamiento del Estado hasta que esto vuelva a cierta normalidad. Ahora ya hay una medida de hace nada, 10, 15 días, no recuerdo, que ha levantado ciertamente esta feria fiscal porque ha permitido que el fisco vuelva a funcionar, están volviendo los empleados a las oficinas, están trabajando, haciendo trabajo remoto, es decir, esto se ha levantado relativamente, esa medida que ha tomado, pero el Tribunal Fiscal todavía mantiene esta decisión. ¿Qué más hizo el fisco vinculado con la cuestión tributaria? Respecto de los planes de facilidad de pago, ha tenido dos decisiones importantes a través de resoluciones generales de la Administración Federal. En primer lugar, prórroga en todos los planes de pagos que existen. Hay un conjunto de planes de pagos permanentes que cualquier contribuyente en algún momento puede ingresar, depende de la categoría que tenga, para poder acceder a esas facilidades de pago. Obviamente que tienen su carga de intereses ahí en esa decisión, pero tienen un plan de facilidad de pagos para aquellos contribuyentes que tienen algún problema impositivo permanente, que todos los planes que existían hasta aquí se establecieron prórrogas para los planes de pago, no para los impuestos nuevos que se están venciendo. Y hay un régimen nuevo de facilidad de pago para aquellos planes que han quedado caducos y que el fisco intenta recuperar, ¿no? Eso ha permitido oxigenar un poco también a estos contribuyentes que podían tener una situación económica compleja. También ha decidido prorrogar el plazo hasta el 30 de junio, hasta ahora, para las pequeñas y medianas empresas y las entidades sin fines de lucro que puedan adherirse a un régimen de regularización de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social y algunas cuestiones aduaneras vinculados con la ley de emergencia, que se aprobó en diciembre, la 27.541. 27.541. Esta ley de emergencia que se aprobó hace de diciembre, si la memoria no me falla, reordenó el sistema fiscal, entre otros temas, ¿no? Reordenó y estableció esta situación de prórroga para adherir a la moratoria que está prevista ahí, moratoria que ya estaba a punto de vencerse y que se prorrogó hasta mitad de este año, y que eso después se mantiene a través de la vigencia de un conjunto de resoluciones generales que estableció el Estado Nacional. Bien, respecto de la situación compleja que les contaba de la PYME, si bien yo les decía, todas estas medidas, la prórroga de la moratoria,
la medida de de tratar de evitar las medidas cautelares o los embargos a las pequeñas y medianas empresas, no eximía, le decía yo, de la posibilidad de reclamar, además del código tributario, los intereses y las multas, ¿no? Respecto de los intereses, yo le decía hoy, más allá de la baja que hay de lo que el Estado ahora está reclamando, técnicamente no hay muchas posibilidades de defensa. Si una pyme dice, no, miren, la verdad, no pagué, no hay mucho por decir, ¿no? Se aplican los intereses, no hay mucho por qué quejarse. Sobre todo cuando hay una baja, inclusive de algunos intereses. De igual manera, nuestra jurisprudencia en este punto siempre ha sido muy restrictiva. Nunca, en la amplísima mayoría de los casos, la jurisprudencia no ha planteado nunca, respecto de este tema de los intereses, nunca le ha dado a la derecha a los contribuyentes en general, ¿sí? Siempre la jurisprudencia ha sido en ese punto muy favorable al fisco, y es muy razonable que así sea, ¿no? Una persona que es deudora necesariamente tiene que pagar intereses, que es lo que prevén las leyes, nada más que eso. Sin embargo, hay situaciones muy restrictivas en la jurisprudencia que han planteado la exhibición de estos pagos de intereses frente a situaciones excepcionales, cuando no hay culpa que le sea por lo menos imputable al deudor. Y aquí tenemos una pandemia que obviamente no es atribuible al deudor, aún así muchos pueden pagar los impuestos, entonces tampoco es una excusa la pandemia, pero sí puede el deudor mostrar, si hace una buena proyección de su situación económica, mostrar verdaderamente que no podía pagar porque no tenía fondos líquidos para hacerlo. Es decir, tal vez esta situación de aislamiento que hace que las empresas se encuentren cerradas obligue a tener un mecanismo más de defensa de los contribuyentes, de tal forma que puedan plantear, en el caso que lo puedan probar objetivamente, no una percepción, mire, no tenía plata, no, mostremos objetivamente que aun cuando quisieran, no podrían cumplir por la falta de liquidez, bueno, puede ser un mecanismo de defensa. Es muy limitado, no todos van a poder usarlo, pero es una de las maneras que puede haber algún mecanismo de defensa frente a esta situación en el caso de estos contribuyentes. Obviamente, en el caso de la multa, si hay prestación de declaración jurada, la multa por defraudación, esta que le hablaba, de casi un 600% del monto tributario, no está en juego aquí, pero sí puede entrar obviamente en la multa automática, que es la multa por omisión, que no es automática, quise decir, sino que lleva un trámite administrativo. Yo les conté, que lo discutimos en sede administrativa. A ver, aun cuando me puedan cobrar los tributos y los intereses, la multa es discutible, ¿sí? Aun cuando yo pueda acordar sin condicionamiento el pago de esos tributos o intereses, la multa sí es discutible, es discutible en todas las instancias administrativas y podemos ir a una instancia judicial. Y hoy les digo, estamos hablando de que los procesos en esta instancia estaban demorando 4 o 5 años, la verdad que es muchísimo, de que esto da pie para discutir, y capaz que cuando ya llegamos a esa instancia hay posibilidad hasta de entrar en alguna moratoria, porque acá lamentablemente tenemos la costumbre, las moratorias no deberían existir, pero acá tenemos la costumbre de que cada gobierno hace una moratoria. Me parece, tenemos una patología respecto de estos temas. Bien, también hay una cosa que el gobierno, el fisco, ha dejado como posibilidad, si ustedes miran en el encuadre que les acabo de hacer. Si bien no hay prórroga, salvo algunos sectores han acordado el no pago de cargas sociales, el sector aeronáutico, ustedes vieron que para resolver el problema, pero miren qué curioso, ¿no? El Estado argentino tiene una empresa que es Aerolíneas Argentinas, del cual es mayoritario la posición del control de esa empresa la tiene el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene esa empresa. Esa empresa, como no funciona, los vuelos están parados, ustedes saben, ¿no? Ha dejado de funcionar la actividad aerocomercial. Esa empresa probablemente tiene una disminución de sus ingresos casi total. De eso, que le estaba contando, paga a sus empleados. Como se vieron en la situación de que no tienen recursos para poder pagar, y bueno, empezaron a hacer una serie de presiones, porque la verdad que tuvieron casi la posibilidad se hablaba de casi 8.000 empleados en la calle en algún momento. Y bueno, para evitar eso y para no hacer recorte, disminución de salarios, que era la otra opción, bajarle los sueldos a todos los trabajadores, se decidió hacer un acuerdo entre la empresa y el fisco para no
por lo menos hasta que esto no salga y se reactive todo, no enviar los recursos de los aportes de la seguridad social. Es decir, les pagan los mismos sueldos, no hay reducción de personal fuerte, les pagan los mismos sueldos, pero no se hacen los aportes en el Estado. Es decir, eso tiene una consecuencia, porque es una disminución de la carga tributaria. Las universidades nacionales pidieron lo mismo. Ustedes saben que nuestras universidades están pasando por un ajuste que de hace, creo yo, 20 años no se veía en nuestro país. Estamos con el presupuesto del 2019, que es un presupuesto que se aprobó en septiembre del 2018, no se aprobó, se presentó, perdón, y después se aprobó habrá sido en octubre, noviembre, mal no recuerdo la fecha ahora, del 2018, o sea que estamos funcionando con presupuesto de hace un año y medio para atrás, con todas las consecuencias de inflacionarias que todos sabemos. Gravísimo estamos. Las universidades intentaron hacer lo mismo, pidiéndole al Estado que por lo menos dejarle usar esos recursos de la seguridad social para poder pagar los servicios, para poder funcionar, para pagar salarios, y después cuando se normalice la situación, bueno, poder tirar los fondos. Bueno, en el caso de las universidades quedó en tratativas, todavía no tenemos resuelto, creo que no se va a resolver, pero en el caso de Aerolíneas sí resolvió de esa manera. Entonces, no hay prórroga para nadie, pero por ejemplo, algunos sectores tuvieron esta posibilidad con respecto a las cargas sociales de acceder a esa prórroga, por lo menos en el pago. Bien, pero haciendo la reflexión que les hice al principio, vieron que yo les contaba que de aquellos saldos de deudores que el contribuyente tiene, se le va a cobrar mensualmente, por ejemplo, 2,5 de intereses resarcitorios, ¿no? Es lo que bajó el Estado Nacional. Entonces, si ese 2,5 mensual, piensen ustedes, si un contribuyente tiene que ir a salir para pagar los impuestos, salir a pedir un crédito a un banco, la tasa del banco es altísima, ¿sí? Es muy alta. Entonces, a veces puede ser un buen mecanismo de financiamiento tratar nada más hasta que uno pueda pagar, porque uno tiene que pagar. A ver, acá no está bajo ningún concepto puesto en duda que la gente tiene que contribuir. Vivimos en un estado en el que tenemos que ayudar a que ese estado funcione, y para eso tenemos que pagar lo que realmente tenemos que pagar, que es de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. Entonces, aquellos que por una situación determinada, esta situación especial que estamos atravesando, no pueden pagar, bueno, el Estado, si ustedes piensan, lo razonan rápidamente, un 2,5, que es la tasa que cobra mensualmente el interés resarcitorio del Estado Nacional, bueno, no es tan mala como la que puede cobrar un banco si yo tengo que pedir un crédito para pagar los tributos, pagar las cargas sociales, ¿no? Porque un banco va a cobrar mucho más los intereses. Es decir, es un mecanismo de financiamiento que algunos están pensando. Hay planes de pago, ya les dije que sí, hay moratorias para las pymes, y después está la situación particular que yo les conté de los agentes de retención y percepción, ¿no? Que también podrían gestionar, lo pueden hacer sin problema a su solicitud de estos certificados para evitar el tema de las cuestiones de retención y percepción, porque sobre todo van a tener complejidad luego con su depósito. Es un tema para pensarlo. Otros temas que el fisco ha planteado como disposiciones que han largado en estos tiempos vinculadas con la cuestión tributaria. Primero, respecto del régimen de facturación y registración, puedo mencionarle que hay una disposición, la 4688 de este año, del fisco, de los últimos días de marzo, donde se prorrogó hasta el 1 de mayo primero, y ahora hasta estos días, la aplicación de la Resolución General 4540, en la que se establece una serie de requisitos para hacer las notas de créditos y las notas de débito, para cumplir con ese tipo de procedimientos cuando uno tiene que comprobar la realización de un conjunto de operaciones que nosotros llamamos operaciones originales, ¿no? En el caso de los bienes personales, hubo también una nueva prórroga del plazo para la repatriación de bienes personales que tenemos en el extranjero. Eso también está establecido por resolución del Estado. En el caso de los monotributistas, se suspendió la baja de oficio. Ustedes saben que si el monotributista, cualquiera fuese la categoría, durante un lapso determinado de tiempo, no abona su tributo, eso se dan de baja automáticamente. Esa baja de oficio que se da por el no pago del monotributo, ahora fue suspendida por parte del fisco,
esperemos que esto continúe en el tiempo porque el plazo es muy exiguo. Vinculada con las prórrogas en la presentación, los cambios de fecha para la presentación de declaraciones juradas, para los pagos, bueno, se hicieron una serie de medidas, un plazo especial para la declaración jurada en el caso de que haya deducciones del impuesto a la ganancia para el periodo 2019, prórroga de la presentación y para el pago de la declaración jurada del impuesto a la ganancia para todas las personas jurídicas, también respecto al impuesto a las ganancias sobre bienes personales y cedular, también para el periodo fiscal 2019 se estableció un plazo especial para la presentación de declaraciones juradas y del pago del saldo resultante de estos acuerdos, y en el caso de ganancias también un plazo especial para la realización de la liquidación anual o final o informativa, depende del caso, que se hace realmente en este tiempo y se prorrogó un par de días más para que el Estado pueda funcionar. También, en medio de la pandemia, pensaron, vamos a la cuestión del funcionamiento online, nuevos procedimientos vinculados con el sistema registral, con el sistema de registro tributario, la digitalización de datos biométricos. Ahora están pidiendo una serie de datos que uno puede proporcionar al fisco vinculados con huellas digitales, rostros, etcétera, que son nuevos procedimientos que la tecnología permite para dar certeza respecto de los contribuyentes, que podemos hacer un conjunto más de acciones dentro de las operatorias que ya, y son muchas, se pueden hacer de la página web del fisco, también mejorar los niveles de la clave fiscal, los niveles de seguridad que se vienen dando, ¿no? Entonces, estos son, hasta aquí, por lo menos en líneas generales, algunas de las grandes medidas que ha tomado el Estado en materia tributaria. No son muchas, como ustedes verán, son solamente porcentuales, no han tenido la decisión central de la prórroga, que creo yo, de los tributos, que sería lo esencial, salvo para algunos, un sector, nada más vinculado con la seguridad social, que yo les conté hoy, que le hacía referencia. Después todos son cosas de forma, y para las pymes, un poco más de alivio en algunas cuestiones vinculadas con su posibilidad de entrar en la moratoria y su posibilidad también de no ser embargada a través de los procedimientos previstos en la ley 11083. De igual manera, la única noticia que tuvimos, digo noticia porque hasta ahora no ha habido por lo menos muestras cabal de que esto avance, pero sí hubo mucho fuego mediático, si se quiere, en ese punto, es la propuesta de ciertos sectores del oficialismo de crear un impuesto a la riqueza, un impuesto a la riqueza extraordinaria, si se quiere. De hecho, una de las consultas que hacía la vicepresidenta de la República a la Corte Suprema para que la Corte le diga si pueden sesionar así de manera virtual, y si eso era válido, y que la Corte le dijo, mire, nosotros no somos un consultorio jurídico, usted haga lo que quiera, usted vaya a saber qué quiere hacer, porque la verdad que la Corte no es un consultorio jurídico, no se dan cuenta que no le pueden consultar. La Corte entiende sobre casos controvertidos, no una asesoría para responder lo que cada uno le parece, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que un sector mayoritario de la Corte dijo, mire, les recomendamos que haga, pero nosotros no nos metemos, yo creo que el fallo, sobre todo de la parte de Rosenkrantz, es impecable sobre cómo entender las instituciones en la República. Si realmente hay un juez que entiende cómo funcionan las instituciones y la autoridad que tiene el derecho, humildemente creo yo, es el presidente de la Corte, que es el doctor Rosenkrantz. Los otros son brillantes también en otro sentido, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso ha sido el que más acertado está, en mi opinión, muy humilde. Pero en el punto una de las cuestiones por las cuales se intentaba empezar con estas sesiones no era por la necesidad de normalizar las instituciones. Si ustedes miran, de hecho, en la última sesión hubo un fracaso porque la oposición se levantó cuando se trató de aportar y discutir sobre el tema de por qué no mandan los decretos de necesidad de urgencia, para que hay que discutir su viabilidad, sobre su continuidad jurídica, y no lo mandan. Estamos en una situación institucional, repito, quiero ser muy prudente, porque estamos en una situación excepcional, situación que no se atraviesa habitualmente en el mundo ni en el país, pero hay que cuidar las instituciones, cuidar nuestras libertades. Nosotros no podemos perder de vista, menos los que somos gente de derecho, que esto es fundamental, ¿no? Nuestras instituciones, la democracia depende de nuestras instituciones, la vida y el Estado de Derecho nuestro depende de las instituciones, y nuestras libertades dependen de la vigencia de todas las instituciones, sobre todo del Poder Judicial. Me parece que es el poder clave en todo esto, ¿no? Pero, por esta locución, vamos a la idea de la discusión del impuesto a la riqueza.
va de suyo, cualquiera de nosotros que está aquí podría pensar, o la mayoría de nosotros pensaría, de hecho la Constitución lo dice, que los que más tienen más aportan. Y eso creo que está bien, ¿no? Eso en cualquier sistema jurídico razonable y justo, los que más tienen más aportan. Esto, repito, creo correcto. Nosotros tenemos impuestos que ya afectan las cuestiones patrimoniales y a la riqueza, dos básicos, ¿no? Para no nombrar varios más, el ganancias y bienes personales. Esto sería una situación excepcional, por lo menos lo que se dice en la prensa, no hay nada en concreto en tratativas todavía, pero estamos hablando de cerca de, se decía, más o menos aquellas personas que tengan un patrimonio superior a 3 millones de dólares, estarían dentro de este escenario posible de sujetos a los cuales podría aplicársele un impuesto excepcional, que en nuestro país es muy gracioso, porque nosotros de manera excepcional y extraordinaria creamos tributos por una situación compleja, justificable, por ejemplo, la pandemia, pero muchas veces esos impuestos se quedan de manera permanente. Piensen, el impuesto a la renta original, hoy impuesto a las ganancias, fue creado en la década del 30 del siglo XX pensando de manera excepcional y transitoria. Porque si ustedes saben, la Constitución reserva para las provincias la creación de los impuestos directos. ¿Sí? La nación solamente de manera excepcional y transitoria podrá crear impuestos directos, con acuerdo con las provincias y compartiendo los recursos con la provincia, por ejemplo, a través de la ley de coparticipación, como tenemos en nuestro caso. Pero, digamos que de manera excepcional, ya llevamos casi 90 años en la excepcionalidad. O sea que en nuestro país, la excepcionalidad, y claro, si uno mira el origen del universo, ¿sí? Allá hace 4.000 millones de años, y claro, es una excepción 90 años, pero para la vida de un humano es casi una vida, en la excepcionalidad. Pero bueno, esto sería un impuesto pensado de manera extraordinaria y complementaria al impuesto de bienes personales, alcanzar un universo aproximado de 12.000, 15.000 personas que tienen este patrimonio que les estoy contando y que la tasa andaría, según lo que decían los medios periodísticos, de 2 al 3,5%. La verdad que yo creo que es un impuesto que puede estar muy cuestionado por la doble imposición, hay que ver lo que ocurre. Yo sí creo que hay que pensar estrategias mucho más razonables para que los que más tienen más aporten, yo estoy en eso absolutamente convencido, y más en estas situaciones excepcionales de emergencia, y hay que ver qué otros mecanismos más inteligentes el Estado tiene sin afectar los derechos de las personas. ¿Sí? Yo como no tenemos un proyecto muy en claro, me parece inoportuno hablar, pero creo que es uno de los temas que se tiraron al debate vinculado con la cuestión tributaria y que me parece que es un tema que habría que prestarle atención. Repito, nuestro Estado ya tiene cargas fiscales fuertes sobre estos sectores que me parecen bien y que lo único que uno podría pensar es en una situación de excepcionalidad la posibilidad de cobrarlo o hay que ver qué otro mecanismo tenemos para poder percibir un tributo que permita que los sectores que más tienen más aporten. Repito, yo estoy convencido de que eso tiene que ser así. Ahora, yo creo que el mecanismo, como lo están planteando, puede llegar a ser un mecanismo, por lo menos de lo que se ha leído en la prensa, que puede llegar a tener visos o vicios de inconstitucionalidad. Habría que ver en su momento qué ocurre. ¿Qué pienso yo a futuro? ¿Qué podría haber pasado y qué hubiese sido un escenario ideal? Primero, disculpen que insista con este tema, la situación de las prórrogas impositivas hubiese sido clave. No solo impositivas, sino también de los recursos de la seguridad social, hubiese sido clave para que todos los sectores de la economía, tanto el sector público como el sector privado, esencialmente el sector privado, puedan tener algún margen, por lo menos de posibilidad de que cuando pasemos la pandemia puedan reactivarse, que cuando no pasemos no sé cuándo será, porque sobre todo en el sector productivo más fuerte del país, el sector más potente comercialmente en nuestro país, es el sector que hoy por hoy está más aislado, ¿no? Que es provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que son los sectores que más contribuyen además al país. Entonces esos sectores están, después tenemos Córdoba, Santa Fe, también que están con cierta complejidad, entonces todo el sector, digamos, más, si se quiere, el área, el mapa más productivo, más rico de la República, está complicado, ¿no? Por lo menos por las medidas que se han tomado, que le han paralizado prácticamente la actividad económica. Entonces, tal vez la prórroga de tributos, por lo menos por un tiempo, puede ser una medida. Entiendo que no lo hicieron, y no, esto no lo justifico a la decisión del Estado, pero es una decisión que hay que tomar, porque si ya la recaudación era mala, además yo prorrogo el pago, no recibo los recursos, ¿de dónde el Estado se financia? Y el Estado no tiene otros recursos, no tiene posibilidad de salir a pedir recursos afuera.
si lo que se pidió durante todo el gobierno anterior, que provocó un gran endeudamiento, ¿no? Que veníamos absorbiendo, estamos frente a una situación de default por 500 millones de dólares. La verdad que estamos en una situación realmente de desfinanciamiento de la economía argentina, que tiene impacto también en el sector privado, porque no es solo el Estado argentino que entra en default, sino que el sector privado también va a tener un crédito o acceso a crédito mucho más costoso. Entonces, tal vez por eso no se han hecho estas prórrogas que se pensaban, pero esto lo único que hace es terminar de castigar o de perjudicar o de golpear más fuertemente, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es lo que nosotros creemos que hay que apostar a ese desarrollo. La otra cuestión que no se ha planteado hasta aquí, por parte del Estado, es el ajuste por inflación. Los procesos inflacionarios obviamente generan situaciones verdaderamente dificultosas para las empresas o para las personas que tributan. Piensen, por decirlo así brevemente, ¿no? Una empresa que tiene un determinado capital, ¿sí? Ese capital sin moverse, yo tengo una serie de productos ahí, los tengo parados, estacionados porque no puedo venderlo, los tengo parados ahí. Ese producto, obviamente ahora cuando se reactive y pueda venderlo, si es que lo puedo vender, tiene el impacto obviamente del valor producto del proceso inflacionario, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo un conjunto de bienes que no los puede vender y que cuando los quiera vender tiene un impacto inflacionario. Supongamos que por ese impacto inflacionario no los vendo. Entonces, cuando vamos a declarar, o cuando las empresas declaran, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, cuando tienen que declarar, el valor de ese bien que lo han tenido parado, producto de esta situación de recesión, y también producto de esta situación excepcional de aislamiento, de parate de la actividad económica, ese bien, producto de la inflación, vale un poco más. Entonces el contribuyente tiene que pagarle al Estado, ¿sí? Porque ha obtenido, si uno mira la entrada, el principio y el final, un incremento de su situación económica, pero en realidad es producto de la inflación, no producto de que haya tenido un crecimiento de sus ganancias. Y eso, por ejemplo, por citar este ejemplo, ¿sí? Provoca que se estén pagando impuestos, se paguen impuestos, por ejemplo, la ganancia, situaciones en las que no se ha producido ganancia. Entonces, por el solo hecho del incremento de los valores de los bienes que tenía parado. Esta situación tiene que ser revisada, porque eso si no lo que provoca es que termine un contribuyente teniendo que prácticamente sin ganar, sin obtener recursos reales, genuinos, nuevos, pagando las cargas sociales, pagando los salarios, pagando a sus proveedores, pagando al Estado. La verdad que no es negocio tener un negocio. ¿Sí? No es negocio tener un negocio. Entonces, por eso todo empieza en procesos concursales, empiezan las quiebras, empiezan a cerrar, para evitar todas esas situaciones conflictivas de lo judicial. Y entonces empezamos con un cercenamiento de nuestra capacidad, de nuestra economía nacional. Y después, estímulos a la inversión, ¿no? No hay estímulo a la inversión, no hay recursos, no hay créditos, los créditos son carísimos, el Estado no puede dar créditos a las pymes, sobre todo, y tampoco se piensa en estrategia en la que uno dice, bueno, determinado tipo de tributos, nosotros en este proceso, vamos a reconducir la distribución de esos recursos y vamos a destinarlo, no sé, a las economías regionales, o que las personas que trabajan en economías regionales o que tienen pyme, por un tiempo no nos paguen los tributos, pero que en la medida de eso reinviertan para tener más puestos de trabajo, mayor capacidad para generar bienes y servicios, etcétera, que pueden ser medidas que alienten la inversión y después sí, cuando tengan más estabilizada la situación, podamos ver cómo recuperamos los recursos. Pueden ser medidas, digo, especulando, porque la verdad que no está en mis facultades tomar decisiones, es simplemente unas ideas que se me ocurren que pueden servir para resolver esta situación compleja, muy, muy compleja en la que estamos atravesando. Y que les digo, ojalá que no, ojalá que mi pronóstico agorero sea absolutamente equivocado, pero creo que vamos encaminados a una situación de una crisis complicada para todos los sectores sociales, especialmente los sectores medios y los sectores populares. Bien, en esto más o menos quería reducir mi exposición, me parece que me fui mucho del tiempo que habíamos previsto, les pido mil disculpas si me excedí porque me habían dado un margen
me parece más chico de tiempo, pero bueno, lo quería contar y tratar de condensar en esta exposición cuál es la situación en la que estamos atravesando hoy, y bueno, y cuáles son la situación jurídica en la que están, las medidas tributarias que se han tomado para paliar esta situación de emergencia en la que estamos. Bueno, no sé cómo seguimos ahora, chicos. Sí, doctor. Bueno, la verdad que fue bastante enriquecedora y bueno, no importa que se pasó un poco el tiempo porque fue bastante importante y muy enriquecedor todo lo que dijo cada minuto. Así que nos quedan 5 minutos, así que más que nada que se haya hecho un tiempo en su agenda para poder cerrar este Congreso Virtual de Derecho. También agradecemos a todos los estudiantes y los profesionales que nos han acompañado, tanto ahora como en las otras transmisiones. Nana, si querés decir algo. Sí, era más que nada eso. Muchísimas gracias, doctor, por hacerse un tiempo y bueno, seguramente que estaremos en contacto para seguir organizando este tipo de actividades que son muy enriquecedoras para cada uno de los estudiantes de la facultad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Les agradezco y los felicito por esta iniciativa. Creo que han logrado, con nosotros, profesores, no conmigo, tener un marco realmente bueno de excelencia académica, y que todo salga de la iniciativa de estudiantes comprometidos. Me parece que destaca más aún este logro. Yo decía hoy al principio lo de la reforma universitaria, ¿no? Y creo que la reforma fue pensada por los estudiantes, porque siempre son los motores de las transformaciones, ¿no? En las universidades, y además los responsables de que las cosas puedan cambiar el día de mañana en nuestra sociedad. Los estimulo a que sigan haciendo estas actividades y que cuenten con el compromiso de nuestra institución, y los felicito nuevamente. Un gran cariño y gracias por la convocatoria. Gracias a usted, doctor. Ahí.